Hay encuentros que te cambian para siempre, momentos que se clavan en la memoria como astillas de una realidad que preferirías no haber conocido. El mío ocurrió un martes de enero, cuando el frío cortaba la cara y las calles parecían más vacías de lo habitual. Iba camino a una entrevista rutinaria, uno de esos compromisos profesionales que forman parte del día a día de cualquier investigador, cuando la vi, Mercedes, sentada en un banco del parque municipal, con una maleta pequeña a sus pies y los ojos perdidos en un horizonte que parecía estar mucho más allá de los árboles desnudos que la rodeaban. No sé qué me detuvo exactamente. Tal vez fue la forma en que permanecía inmóvil mientras el mundo se movía a su alrededor, o quizás esa extraña sensación que a veces tenemos los que nos dedicamos a hurgar en las historias ocultas de que ahí había algo que necesitaba ser contado. Me acerqué con la cautela de quien no quiere invadir un espacio íntimo, pero al mismo tiempo con la curiosidad de quien ha aprendido que las mejores historias nacen en los lugares más inesperados. Mercedes tenía 83 años, aunque su porte erguido y su mirada inteligente la hacían ver más joven. Llevaba un abrigo azul marino que había conocido mejores épocas y unos zapatos lustrados con el cuidado de quien aún conserva el orgullo de una generación que no sabía lo que era salir de casa sin estar impecable. Cuando le pregunté si se encontraba bien, se volvió hacia mí, con una sonrisa que era una mezcla perfecta de amabilidad y tristeza, esa expresión que solo tienen quienes han vivido lo suficiente para entender que la cortesía es a menudo el último refugio de la dignidad. Su voz, cuando comenzó a hablar, era como un hilo que se va deshilachando lentamente. Me contó que había salido de casa esa mañana sin rumbo fijo, algo que nunca antes había hecho en sus 83 años de existencia. No era una persona impulsiva, me explicó con una precisión que delataba una mente aún muy lúcida. Siempre había sido metódica, ordenada, de las que planifican cada movimiento y nunca salen de casa sin saber exactamente a dónde van y cuándo van a regresar. Pero esa mañana había sido diferente. La conversación fue revelándose por capas, como esas muñecas rusas que guardan una dentro de otra. Primero me habló del silencio que se había instalado en su casa, como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Un silencio que no era la ausencia de ruido, sino algo mucho más profundo y perturbador, la ausencia de propósito, de conexión, de esa sensación básica y fundamental de que tu presencia en el mundo importa a alguien. Mercedes vivía sola desde la muerte de su esposo, 5 años atrás. Una casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo que una vez había estado llena de vida, de conversaciones, de, de los pequeños rituales que hacen que un hogar sea algo más que 4 paredes y un techo. Ahora esa misma casa se había convertido en algo que ella describía con una palabra que me estremeció: una cárcel silenciosa. Cada mañana se levantaba, preparaba un desayuno para una persona, leía el periódico sin nadie con quien comentarlo, veía la televisión sin nadie con quien reírse o indignarse por las noticias y se acostaba cada noche en una cama que se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Tenía 3 hijos profesionales exitosos, como me explicó con un orgullo que se mezclaba dolorosamente con la resignación. Un médico, una abogada y un ingeniero. Todos casados, todos con sus propias familias, todos viviendo vidas que ella describía como muy ocupadas. La palabra ocupado se repetía en su relato como un mantra cruel. Sus hijos estaban ocupados con sus trabajos, ocupados con sus propios hijos, ocupados con sus hipotecas y sus compromisos sociales, ocupados con todo excepto con ella. Me contó sobre las llamadas telefónicas que se habían vuelto cada vez más breves y espaciadas, conversaciones que comenzaban con un «¿Cómo estás, mamá?», apresurado, y terminaban invariablemente con un «te tengo que dejar, después te llamo», que rara vez se cumplía. Me habló de las promesas de visitas que se posponían semana tras semana, de los domingos que ya no eran sagrados para las comidas familiares, de los cumpleaños que se celebraban con tarjetas enviadas por correo en lugar de abrazos compartidos. Pero lo que más me impactó fue la forma en que Mercedes había comenzado a percibirse a sí misma
a través de los ojos de sus hijos. Se había convertido, según sus propias palabras, en un estorbo invisible. Alguien que existía en la periferia de las vidas de las personas que más amaba, una obligación moral que generaba más culpa que alegría cuando finalmente aparecía en escena. Me explicó cómo había empezado a censurar sus propias necesidades, a no llamar cuando se sentía sola porque no quería ser una carga, a no mencionar sus problemas de salud menores porque no quería preocuparlos innecesariamente. La maleta pequeña que tenía a sus pies contenía, me dijo, todo lo que realmente importa: unas cuantas fotografías, un rosario que había pertenecido a su madre, una carta de amor que su difunto esposo le había escrito durante el noviazgo, y poco más. Había salido de casa esa mañana con la idea vaga de no regresar, no porque quisiera hacerse daño, sino porque había llegado a la conclusión de que su ausencia probablemente pasaría desapercibida durante días, tal vez semanas. Mientras escuchaba su relato, sentado en ese banco del parque que se había convertido en confesionario improvisado, me di cuenta de que Mercedes no era una excepción. Era, más bien, el síntoma visible de una epidemia silenciosa que está carcomiendo los cimientos de nuestra sociedad sin que nadie parezca darse cuenta, una epidemia de abandono emocional que afecta a millones de personas mayores en todo el mundo, pero que permanece invisible porque ocurre entre las cuatro paredes del hogar, en la privacidad de la soledad cotidiana, lejos de las cámaras y los titulares sensacionalistas. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se convirtió en el disparador de una investigación que me ocuparía durante meses. Porque después de escuchar a Mercedes, después de acompañarla de vuelta a su casa y ver esa sonrisa valiente con la que se despidió de mí, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que había sido testigo de algo mucho más grande y más sistemático de lo que cualquiera de nosotros está dispuesto a admitir. Esa noche, mientras escribía mis primeras notas sobre el encuentro, me pregunté cuántas Mercedes hay sentadas en bancos de parques alrededor del mundo, cuántas maletas pequeñas contienen vidas enteras reducidas a unos pocos objetos preciosos, cuántas voces quebradas están esperando que alguien se detenga el tiempo suficiente para escucharlas. Y sobre todo, me pregunté cómo hemos llegado a construir una sociedad donde las personas que nos dieron la vida, que nos criaron y nos amaron incondicionalmente, pueden llegar a sentirse como estorbos invisibles en sus propias familias. La historia de Mercedes era solo el comienzo, una puerta que se abría hacia un mundo de testimonios similares, de estadísticas alarmantes y de una realidad que preferimos no ver porque nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos y sobre el tipo de sociedad que hemos creado. Una realidad donde el progreso económico y la modernización han tenido un precio que apenas estamos comenzando a comprender y donde el abandono silencioso de nuestros mayores se ha convertido en la nueva normalidad de la que nadie quiere hablar. Los números, cuando uno los ve por primera vez, parecen simplemente eso, números. Frías estadísticas que aparecen en informes gubernamentales, estudios sociológicos que se archivan en bibliotecas universitarias y que de vez en cuando algún funcionario menciona en ruedas de prensa que la mayoría de nosotros no seguimos, pero detrás de cada cifra hay una historia y cuando uno comienza a adentrarse en esas historias se da cuenta de que estamos ante algo mucho más profundo y perturbador de lo que cualquier porcentaje puede expresar. El Instituto Nacional de Estadísticas nos dice que más del 40% de los adultos mayores en nuestro país vive en lo que denominan soledad no deseada. 40%. Pensemos en eso, por un momento. Si camináramos por cualquier residencia para mayores, por cualquier barrio donde predominen las personas de edad avanzada, estadísticamente 4 de cada 10 de esas personas que vemos se acuestan cada noche con el peso de una soledad que no eligieron. No hablamos de soledad voluntaria, de esa que a veces todos necesitamos para reflexionar o descansar. Hablamos de una soledad impuesta, de la ausencia de vínculos significativos, de días que se extienden como desiertos silenciosos, donde el único ruido es el de la televisión hablando sola. Pero hay más números que duelen. Las tasas de depresión en mayores de 65 años
superan el 28% según los últimos estudios del Ministerio de Sanidad. Y aquí viene lo que realmente hiela la sangre. Los índices de suicidio en este grupo etario no solo superan a cualquier otra franja de edad, sino que han aumentado un 15% en los últimos 5 años. 15% más de personas que decidieron que ya no valía la pena seguir viviendo. Personas que llegaron al final de sus días sintiéndose tan invisibles, tan prescindibles, que prefirieron el silencio definitivo al silencio cotidiano de la indiferencia. Durante mis investigaciones, tuve acceso a documentos internos de varios centros de salud que revelan algo escalofriante. Los profesionales sanitarios han acuñado un término que utilizan entre ellos, nunca en presencia de familiares: síndrome de desvinculación familiar progresiva, SDFP. Lo abrevian en las historias clínicas. Es la forma técnica, aséptica, de describir lo que todos sabemos que está ocurriendo. Primero, las visitas se espacian. Los hijos, los nietos, llegan cada vez menos. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se convierten en semanales, luego en mensuales, hasta que prácticamente desaparecen. El proceso es gradual, casi imperceptible, como una marea que se retira muy lentamente hasta dejar la playa completamente desierta. Un geriatra de un hospital público, que prefiere mantener el anonimato, me contó algo que me persigue desde hace meses. Me explicó que cada lunes por la mañana, cuando llega a su consulta, encuentra sobre su mesa los reportes del fin de semana. Siempre hay al menos 3 casos de mayores ingresados por lo que oficialmente se cataloga como crisis de ansiedad, episodios depresivos agudos o alteraciones conductuales. Pero cuando él habla con estos pacientes, cuando realmente los escucha, la historia es siempre la misma. El fin de semana se hizo interminable, el teléfono no sonó, nadie vino a visitarlos, nadie se acordó de ellos. Me habló de Carmen, de 82 años, que fue ingresada un domingo por la noche después de que los vecinos la encontraran llorando en el portal de su edificio. Cuando le preguntaron qué le pasaba, ella solo repetía una frase: es que no sé si estoy viva o muerta. Al principio pensaron que era demencia, algún tipo de desorientación cognitiva, pero Carmen estaba perfectamente lúcida. Su comentario era más profundo de lo que nadie imaginó. Llevaba 4 días sin que nadie, absolutamente nadie, estableciera contacto con ella, sin una llamada, sin un mensaje, sin una visita. Su existencia se había vuelto tan silenciosa que ella misma comenzó a dudar de su propia presencia en el mundo. Los servicios sociales tienen una clasificación muy particular para estos casos. Los denominan situaciones de riesgo social, una etiqueta burocrática que permite archivar expedientes y asignar recursos limitados. Pero lo que no aparece en ningún formulario oficial es la dimensión existencial de este problema. No hay casillas donde marcar la sensación de inutilidad, el sentimiento de haber sido descartado por la propia familia, la angustia de despertar cada mañana preguntándose si ese día alguien recordará que existes. Revisando informes de trabajadores sociales, encontré una anotación que me llamó profundamente la atención. Una profesional había escrito al margen de un caso: la paciente presenta sintomatología compatible con duelo anticipado por abandono emocional. Era la primera vez que veía documentado de forma tan clara lo que realmente está ocurriendo. Estas personas están de luto. Están elaborando el duelo por la pérdida de sus propios hijos y nietos, que siguen vivos pero que han desaparecido emocionalmente de sus vidas. Y aquí surge una paradoja que resulta especialmente cruel. Vivimos en una sociedad que rinde culto público a la figura del abuelo. Celebramos el Día de los Abuelos, llenamos las redes sociales de mensajes emotivos sobre la sabiduría de nuestros mayores, protagonizan anuncios publicitarios entrañables sobre la importancia de la familia. Pero cuando apagamos las cámaras, cuando guardamos los teléfonos, cuando termina la representación pública, muchos de esos mismos abuelos regresan a casas vacías donde el único sonido es el eco de su propia respiración. Un estudio de la Universidad Complutense reveló algo que debería avergonzarnos como sociedad. El 70% de los adultos mayores consultados declaró sentirse útil para sus familias
únicamente en fechas señaladas: Navidad, cumpleaños, alguna celebración específica. El resto del año experimentan lo que los investigadores definieron como invisibilidad funcional. Están ahí, existen, pero nadie los necesita. Nadie cuenta con ellos, nadie recurre a ellos. Los psicólogos especializados en geriatría me han explicado que el cerebro humano no está preparado para procesar la invisibilidad prolongada. Necesitamos sentirnos vistos, reconocidos, necesarios. Cuando esa necesidad básica no se satisface durante periodos prolongados, algo se rompe en nuestro interior. No es depresión en el sentido clásico del término, es algo más profundo. Es la muerte en vida, el desgaste silencioso de la esperanza. Durante una de mis investigaciones, accedí a las grabaciones de llamadas al teléfono de atención psicológica para mayores. Las conversaciones se repiten de forma aterradora. Llamo para escuchar una voz humana. Solo quería saber si alguien podría hablar conmigo unos minutos. Hace 3 días que no hablo con nadie. La operadora me contó que muchas personas llaman varias veces al día, no porque tengan una crisis específica, sino porque esos pocos minutos de conversación son lo único que los conecta con el mundo de los vivos. Los números oficiales nos dicen que el gasto público en atención a mayores ha aumentado considerablemente en los últimos años. Más residencias, más programas de asistencia, más recursos destinados a cubrir necesidades básicas, pero nadie está midiendo el coste emocional, el precio que pagamos como sociedad cuando convertimos el cuidado de nuestros mayores en un tema exclusivamente institucional y nos desentendemos de la dimensión afectiva y humana de ese cuidado, porque los números que realmente duelen no aparecen en ninguna estadística oficial. No hay forma de cuantificar las lágrimas que se derraman en silencio cada noche, las conversaciones imaginarias que mantienen con hijos que ya no llaman, los cumpleaños que pasan desapercibidos, las noches en vela esperando una llamada que nunca llega. Esos son los números que verdaderamente importan, y de esos nunca habla nadie en los informes gubernamentales. Durante los últimos 3 años he recorrido un mapa que no aparece en ningún atlas oficial. Un territorio silencioso que se extiende por pueblos donde las casas de piedra guardan secretos de soledad, y por torres de cristal en las grandes ciudades donde el abandono se viste de lujo y comodidad aparente. Es el mapa del silencio, trazado por historias que nadie quiere escuchar y testimonios que incomodan tanto como iluminan. Porque resulta que el abandono no siempre grita, no siempre se presenta con la brutalidad evidente que esperamos ver. A veces llega de puntillas, envuelto en buenas intenciones y justificaciones razonables. Comencé esta investigación en San Esteban del Valle, un pueblo de Ávila donde, según el último censo, viven 84 personas y de ellas 72 superan los 60 años. Carmen, la única enfermera que atiende a toda la comarca, me explicó mientras caminábamos por calles empedradas que parecían susurrar historias del pasado, cómo había presenciado la transformación de este lugar en apenas 2 décadas. Antes venían los nietos en verano, me decía, señalando casas con contraventanas cerradas que alguna vez fueron el centro de reuniones familiares. Ahora vienen una vez al año, si acaso, y cuando lo hacen es para evaluar qué van a hacer con la herencia. Los abuelos lo saben, por eso ya no preguntan cuándo van a volver. En estos pueblos que agonizaban lentamente, descubrí algo que no esperaba encontrar. Los mayores habían desarrollado una especie de código silencioso, una red de supervivencia emocional que funcionaba al margen de sus familias biológicas. Remedios, de 87 años, me contó desde la puerta de su casa cómo cada mañana a las 8 abría las contraventanas, y si a las 8:15 Emiliano, su vecino de enfrente, no había hecho lo mismo, ella cruzaba para verificar que estuviera bien. Es que ya no podemos esperar que vengan a cuidarnos, me decía, con una naturalidad que me partía el alma. Hemos aprendido a cuidarnos entre nosotros, porque al final somos los únicos que quedamos. Pero el verdadero impacto de esta investigación llegó cuando me trasladé a Madrid, Barcelona, Valencia. Allí encontré
un tipo de abandono mucho más sofisticado, más difícil de detectar y por eso mismo más cruel. En torres residenciales de lujo, en apartamentos de diseño, en residencias privadas que costaban más que el salario anual de muchas familias, descubrí que el dinero podía comprar cuidado médico, alimentación balanceada, limpieza impecable, pero no podía comprar lo que realmente necesitaban estas personas: presencia humana auténtica, conversación sin prisa, la sensación de seguir siendo importantes para alguien. Rosa, trabajadora social con 25 años de experiencia en el distrito de Salamanca, en Madrid, me abrió los ojos a una realidad que jamás había imaginado. Tengo casos de señoras que viven en pisos que valen más de 1 millón de euros, con asistenta de lunes a viernes, enfermera privada, comida preparada por catering especializado en tercera edad. Sus hijos les dan todo lo que el dinero puede comprar, pero no han mantenido una conversación real con ellas en años. Rosa hablaba mientras revisaba expedientes que contenían historias repetidas una y otra vez. Hijos exitosos que resolvían la responsabilidad filial a través de transferencias bancarias y servicios contratados, pero que habían borrado de sus agendas cualquier espacio para el contacto emocional genuino con sus padres. La doctora Patricia Muñoz, psicóloga especializada en psicogeriatría, me explicó durante una larga conversación en su consulta del Hospital Clínico de Barcelona algo que me hizo replantear todo lo que creía saber sobre el abandono. Veo más depresión severa en adultos mayores de clase media alta que en aquellos de familias humildes, me confesó, porque los de familias humildes, aunque tengan menos recursos, mantienen vínculos emocionales más fuertes. Sus hijos pueden no tener dinero para pagarles una residencia de lujo, pero los llaman cada día, los incluyen en las decisiones familiares, los hacen sentir necesarios. En cambio, los de clase alta reciben todo tipo de cuidados materiales, pero viven en un vacío afectivo devastador. Durante mis entrevistas con enfermeras domiciliarias que trabajan en domicilios de familias acomodadas, emergió un patrón inquietante que se repetía independientemente de la ciudad o el estrato social. Marta, enfermera con 15 años de experiencia atendiendo a domicilio en Pozuelo de Alarcón, me contaba cómo había aprendido a identificar los signos del abandono emocional disfrazado de cuidado responsable. Llego a casas donde no falta nada material, donde el frigorífico está lleno, donde hay medicamentos de sobra, donde la calefacción funciona perfectamente, pero estos señores mayores me reciben como si fuera la única persona que van a ver en todo el día, porque probablemente sea así. Me cuentan sus preocupaciones, me enseñan fotografías de nietos que apenas conocen, me preguntan si creo que deberían llamar a sus hijos o si los estarán molestando. El abandono de clase media, como empecé a llamarlo en mis notas, tenía características particulares que lo hacían especialmente perverso. Se trataba de familias que cumplían escrupulosamente con todas las obligaciones legales y sociales hacia sus mayores, pero que habían conseguido externalizar completamente la carga emocional. Contrataban cuidadores, pagaban residencias, se encargaban de todos los trámites médicos, pero mantenían una distancia afectiva que convertía a sus padres en una responsabilidad más que gestionar, no en personas que formar parte activa de sus vidas. Ana, voluntaria de una organización que visita adultos mayores en soledad, me acompañó durante una tarde a varios domicilios en el barrio de Chamberí, en Madrid. En cada apartamento encontramos la misma escena: personas impecablemente vestidas, en pisos ordenados y limpios, rodeadas de fotografías familiares que parecían instantáneas de un pasado cada vez más lejano. Lo que más me llama la atención, me comentaba Ana mientras subíamos las escaleras hacia nuestro siguiente visitado, es que muchos de estos señores no se quejan. Han interiorizado que sus hijos están muy ocupados, que tienen sus propias familias, sus carreras exigentes, se han convencido de que pedir tiempo y atención sería ser egoístas. En Valencia conocí a Fernando, psicólogo especializado en terapia familiar, que me proporcionó una perspectiva que me resultó especialmente reveladora. Las familias de clase media alta han desarrollado una cultura del cuidado tercerizado, me explicaba desde su consulta. Igual que contratan a alguien para que limpie su casa o para que cuide a sus hijos pequeños, contratan a alguien para que cuide el aspecto emocional de sus padres mayores. Pero la presencia emocional no se puede tercerizar, y cuando lo intentas,
Lo que obtienes es un simulacro de cuidado que puede satisfacer la conciencia de quien paga, pero no las necesidades reales de quien lo recibe. Lo más perturbador de esta investigación fue descubrir que este tipo de abandono emocional sofisticado resulta prácticamente imposible de detectar desde los servicios sociales tradicionales. No hay signos físicos de negligencia, no hay quejas formales, no hay indicadores externos de maltrato. Los adultos mayores que viven esta situación están bien alimentados, tienen acceso a atención médica, viven en condiciones de higiene adecuadas, según todos los parámetros oficiales, están siendo cuidados correctamente, pero se están muriendo de soledad en apartamentos de lujo, rodeados de todas las comodidades materiales y absolutamente vacíos de compañía humana significativa. Durante los meses que dediqué a esta investigación, comprendí que había topado con una de las formas más refinadas y socialmente aceptables de abandono que existen en nuestra sociedad. Un abandono que no deja marcas visibles, que no genera escándalos mediáticos, que no moviliza a los servicios de protección social, pero que está vaciando lentamente el alma de miles de personas mayores que se ven obligadas a vivir sus últimos años como espectadores silenciosos de familias que han aprendido a funcionar perfectamente sin ellos. Las excusas son fascinantes cuando las estudias desde la distancia, cuando las desmenuzas con la frialdad del investigador que busca patrones en el comportamiento humano. Durante estas entrevistas he recopilado un catálogo bastante completo de las justificaciones que utilizan los hijos adultos para explicar por qué sus padres ancianos viven en esa particular forma de soledad que hemos decidido llamar independencia. Y digo fascinantes porque funcionan con una precisión casi quirúrgica, como pequeños mecanismos de defensa psicológica que permiten a quien las pronuncia dormir tranquilo por la noche. No tenemos tiempo. Esta es, sin duda, la reina de todas las excusas. La he escuchado tantas veces que podría recitarla de memoria con las mismas inflexiones de voz, los mismos gestos de las manos, la misma expresión de genuina frustración en el rostro. Y hay algo particularmente cruel en esta justificación porque contiene una pizca de verdad, que la hace prácticamente irrefutable. Efectivamente, vivimos en una sociedad que nos ha convencido de que el tiempo es el recurso más escaso del universo, más valioso que el oro, más esquivo que la felicidad misma. Pero cuando profundizas un poco más, cuando preguntas de qué manera exacta se invierte ese tiempo tan precioso, aparecen las contradicciones. Recuerdo a Miguel, un ejecutivo de 45 años, que me explicó durante 2 horas cómo era imposible para él visitar a su madre más de una vez al mes porque sus responsabilidades laborales y familiares no se lo permitían. Mientras hablábamos, su teléfono sonó 3 veces. En cada ocasión Miguel se disculpó y atendió la llamada. La primera era de su entrenador personal para confirmar la sesión del día siguiente. La segunda, de su agente de viajes para ultimar los detalles de unas vacaciones familiares en el Caribe. La tercera, de un amigo para quedar a cenar el fin de semana. No hubo ironía en su voz cuando retomó la conversación explicándome lo complicado que era encontrar un hueco en su agenda para una madre de 82 años que vive a 20 minutos de su casa. Luego está esa otra perla que he apuntado en mis cuadernos: viven mejor solos. Esta justificación tiene la elegancia de presentarse como un acto de respeto hacia la autonomía del mayor, casi como un gesto de consideración hacia su dignidad personal. Los hijos que utilizan esta excusa se han convencido a sí mismos de que están protegiendo la independencia de sus padres, de que una visita frecuente o una propuesta de convivencia sería una intromisión molesta en la tranquila rutina de la tercera edad. Es una lógica perfecta que tiene un solo problema. Nadie se molesta en preguntar a los supuestos beneficiarios de esta consideración si efectivamente prefieren la soledad. Carmen, 68 años, me contó una anécdota que refleja con precisión esta paradoja. Su hijo le había explicado repetidamente que no la visitaba más a menudo porque respetaba su espacio y porque sabía que ella valoraba mucho su independencia. Durante meses
Carmen intentó convencerse de que efectivamente era así, de que la soledad era una elección y no una imposición, hasta que un día decidió poner a prueba esta teoría. Llamó a su hijo y le dijo que había decidido mudarse a una residencia porque se sentía demasiado sola en casa. La reacción del hijo fue inmediata y reveladora. Le suplicó que no lo hiciera. Le prometió visitarla más a menudo. Le aseguró que la familia la necesitaba cerca. En menos de 24 horas, toda esa retórica sobre la independencia y el espacio personal se desmoronó como un castillo de naipes. Lo que descubrió Carmen es que su hijo no respetaba su soledad, simplemente la utilizaba como coartada para justificar su ausencia. Pero quizá la excusa que más me ha llamado la atención es esa que suena a desahogo existencial. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Es una justificación que apela directamente a la comprensión del oyente, que establece una especie de competencia entre sufrimientos, como si el dolor fuera un recurso limitado que hay que repartir con justicia. Los hijos que recurren a esta explicación no niegan el abandono, simplemente lo relativizan, lo contextualizan dentro de un panorama más amplio, donde todo el mundo sufre y nadie tiene la obligación moral de cargar con el sufrimiento ajeno. Elena, una mujer de 50 años que trabaja como administrativa en una empresa de seguros, me explicó con todo detalle por qué no podía ocuparse de su padre diabético. Tenía problemas matrimoniales, su hijo adolescente había empezado a consumir drogas, sus finanzas estaban en crisis, su salud mental era frágil. Cada problema era real, cada preocupación era legítima, cada dificultad merecía atención y cuidado. Pero mientras me enumeraba esa lista de adversidades, no pude evitar preguntarme cuándo exactamente habíamos decidido que tener problemas propios nos exime de la responsabilidad hacia quienes nos dieron la vida. Es como si hubiéramos establecido un sistema de turnos en el sufrimiento. Ahora me toca a mí, luego te tocará a ti, pero nunca al mismo tiempo. Y luego está la más descarnada de todas las justificaciones, la que requiere un nivel de cinismo que a veces me resulta difícil de procesar. Ya hicimos suficiente por ellos. Esta excusa tiene la particularidad de convertir el cuidado filial en una especie de transacción comercial donde existe un límite cuantificable de obligaciones. Los hijos que la utilizan han hecho cálculos precisos. Tantos años de educación universitaria pagada, tantos préstamos para la hipoteca, tantas crisis familiares resueltas, tantos nietos cuidados durante las vacaciones escolares. Llegado cierto punto, consideran que la cuenta está saldada y que cualquier demanda adicional constituye un abuso. Lo que más me perturba de esta mentalidad es cómo convierte las relaciones familiares en un ejercicio de contabilidad emocional. Durante una de mis entrevistas, un hombre de 53 años me explicó con total naturalidad que había invertido más de 100.000 euros en el cuidado de su madre a lo largo de los años y que consideraba que ya había cumplido con creces sus obligaciones filiales. Cuando le pregunté si alguna vez había calculado cuánto habían invertido sus padres en él durante los primeros 30 años de su vida, su respuesta fue reveladora. Eso es diferente. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres. Aquí es donde la investigación toma un giro particularmente inquietante, porque empiezas a detectar los síntomas de una ruptura generacional sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos ante la primera generación que recibió cuidados parentales extensivos durante décadas y que, llegado el momento de la reciprocidad, ha decidido que esas reglas ya no se aplican. Es como si hubiéramos firmado un contrato social donde todos los beneficios se concentran en la juventud y todas las obligaciones se difuminan en la madurez. Los psicólogos que he consultado durante esta investigación coinciden en que estas excusas funcionan como poderosos mecanismos de defensa contra la culpa, pero también como síntomas de una sociedad que ha perdido completamente la noción de reciprocidad intergeneracional. Hemos construido un sistema donde la juventud es un derecho que justifica cualquier demanda, pero la vejez es una responsabilidad personal que cada uno debe gestionar en privado. Y las consecuencias psicológicas de esta ruptura
están empezando a manifestarse de maneras que apenas comenzamos a comprender, porque al final, debajo de cada excusa, hay una verdad que nadie quiere pronunciar en voz alta. Hemos aprendido a vivir como si nuestros padres fueran inmortales cuando los necesitamos y mortales cuando nos necesitan ellos. Porque al final, debajo de cada excusa hay una verdad que nadie quiere pronunciar en voz alta. Hemos aprendido a vivir como si nuestros padres fueran inmortales cuando los necesitamos y mortales cuando nos necesitan ellos. Y es precisamente esta contradicción la que alimenta todo un sistema que ha convertido el envejecimiento en una industria, la soledad en un negocio rentable y la dignidad humana en una variable ajustable según presupuestos y márgenes de beneficio. He pasado meses siguiendo el rastro de documentos internos, de reuniones a puerta cerrada, de conversaciones que jamás deberían haber salido de ciertos despachos. Lo que he encontrado no es solo negligencia, es algo mucho más inquietante, un diseño deliberado, una arquitectura institucional que parece construida para procesar a los adultos mayores como si fueran elementos de una cadena de montaje al revés, donde lo que se fabrica no es un producto, sino una ausencia, la ausencia de responsabilidad, de tiempo, de presencia humana real. La primera vez que conseguí acceso a los expedientes internos de una residencia geriátrica de gestión privada en Valencia, necesité 3 días para procesar lo que estaba leyendo. No eran solo números, eran personas reducidas a códigos. Caso 4578, nivel de dependencia alto, rentabilidad baja. Paciente 2134, medicación costosa, revisar viabilidad. Cada expediente era un ejercicio de contabilidad humana donde el valor de una vida se medía en términos de coste-beneficio, donde la dignidad tenía un precio de mercado y donde la muerte, francamente, se esperaba con cierta impaciencia administrativa. Carmen Delgado llevaba 12 años trabajando como coordinadora de servicios sociales cuando accedió a hablar conmigo fuera de cámaras en un café perdido en las afueras de Madrid. Sus manos temblaban ligeramente mientras removía el azúcar de su cortado y sus palabras salían con la precisión de alguien que ha ensayado 1000 veces una confesión. El problema no es que el sistema esté roto, me dijo. El problema es que funciona exactamente como está diseñado. Y está diseñado para que los mayores desaparezcan de la vista de manera ordenada, limpia y sin hacer demasiado ruido. Cuando le pregunté qué quería decir exactamente, se quedó en silencio durante casi 1 minuto completo. Después añadió: nosotros no gestionamos personas, gestionamos problemas. Y nuestra eficiencia se mide por lo rápido que hacemos que esos problemas dejen de serlo. Las cifras oficiales hablan de 38.000 plazas en residencias geriátricas concertadas en España. Lo que no dicen las cifras es que el modelo de financiación está construido sobre una premisa escalofriante: maximizar la ocupación minimizando el coste por plaza. Esto se traduce, según documentos internos que he podido consultar, en ratios de personal que hacen imposible cualquier atención personalizada. Un auxiliar para 14 residentes en turno de noche. Un médico para 120 ancianos. 15 minutos por persona para todas las actividades de higiene personal del día. Pero el verdadero horror no está en los números. Está en lo que los números han conseguido normalizar. He hablado con trabajadores de residencias que me han contado, siempre bajo anonimato, cómo se han acostumbrado a referirse a los residentes por el número de su habitación. La del 23 se ha caído otra vez, el del 47 no ha comido, como si la identidad fuera algo demasiado costoso de mantener, algo que se puede permitir perder por el camino cuando el objetivo es la eficiencia operativa. Durante mi investigación conseguí grabar una reunión entre directivos de una cadena de residencias y representantes de una consultora especializada en optimización de servicios geriátricos. Lo que escuché durante esas 2 horas me hizo entender por qué tantas familias hablan de la sensación de que sus mayores simplemente se desvanecen una vez que cruzan la puerta de estas instituciones. El contacto familiar excesivo genera dependencia emocional y complica la adaptación del residente, explicaba la consultora.
Recomendamos establecer protocolos de visita estructurados que limiten la interferencia externa en el proceso de institucionalización. Traducido: menos familia, menos problemas, más beneficio. Lo más perturbador de todo esto es descubrir que existe toda una jerga profesional, una especie de newspeak orwelliano, diseñada para hacer que lo inhumano suene técnico. Gestión de la carga emocional para referirse a evitar que el personal se encariñe con los residentes. Optimización de recursos relacionales para justificar la reducción del tiempo de interacción humana. Protocolización de la despedida para sistematizar los procesos de muerte, como si el lenguaje pudiera desinfectar la realidad de su contenido humano. Y luego están los programas gubernamentales. He revisado los protocolos del Plan Nacional de Atención a la Dependencia, esos documentos que rara vez ve el público, pero que determinan cómo se distribuyen los recursos y se toman las decisiones sobre la vida de cientos de miles de personas mayores. La lógica que subyace es implacable en su frialdad. Clasificar, categorizar, procesar, dependencia leve, moderada, severa, cada categoría con su presupuesto asignado, cada presupuesto con sus limitaciones, cada limitación con su correspondiente formulario de justificación. Conseguí entrevistar a 3 exfuncionarios de la Administración Autonómica que habían trabajado en la implementación de estos programas. Los 3, de manera independiente, me hablaron de la misma presión: reducir los tiempos de tramitación, minimizar los costes por caso, evitar las reclamaciones que puedan generar precedentes costosos. Nos pedían ser eficientes, me contó uno de ellos, pero nadie te explica que ser eficiente con la vida humana significa necesariamente deshumanizarla. Significa convertir el sufrimiento de una persona en una casilla que marcar en un formulario. El negocio de la tercera edad ha desarrollado sus propias sofisticaciones. Empresas especializadas en soluciones integrales para el envejecimiento que ofrecen desde servicios de teleasistencia hasta paquetes completos de institucionalización. He revisado sus estudios de mercado, sus análisis de viabilidad, sus proyecciones de crecimiento. Todo está ahí. El envejecimiento de la población, tratado como una oportunidad de negocio, las necesidades emocionales de los mayores analizadas como nichos de mercado, la soledad convertida en un problema que se puede monetizar. Una de estas empresas, cuyo nombre prefiero no mencionar, ha desarrollado lo que llaman tecnología de acompañamiento virtual. Básicamente, pantallas instaladas en las habitaciones de residencias que simulan conversaciones con familiares a través de inteligencia artificial. Los residentes pueden hablar con versiones digitales de sus hijos o nietos programadas para responder de manera que genere la sensación de compañía sin la complejidad de la presencia humana real. El eslogan promocional es escalofriante en su honestidad involuntaria. Toda la calidez familiar, ninguna de las complicaciones. Pero quizás lo más revelador de todo este sistema es cómo funciona la negación institucional. Cada vez que se denuncia un caso de abandono, maltrato o negligencia en residencias geriátricas, la respuesta es siempre la misma. Se trata de casos aislados, de fallos puntuales en un sistema que, en general, funciona correctamente. Se habla de protocolos de mejora, de formación adicional para el personal, de refuerzo de la supervisión. Nunca se cuestiona la lógica de base, nunca se plantea si un sistema diseñado para maximizar beneficios puede, por definición, priorizar el bienestar humano. He hablado con inspectores de servicios sociales que admiten extraoficialmente que las inspecciones están diseñadas para encontrar cumplimiento formal, no bienestar real. Revisamos si tienen los documentos en orden, si cumplen los ratios mínimos de personal, si las instalaciones están limpias, me explicó uno de ellos. Pero no evaluamos si la gente es feliz, si se siente querida, si mantiene su dignidad. Eso no está en nuestras competencias, ni en nuestros formularios. Y mientras tanto, los discursos oficiales hablan de respeto a los mayores, de valoración de la experiencia, de compromiso intergeneracional. Los políticos posan en residencias durante las campañas electorales, prometen mejoras en los servicios, hablan de la sabiduría de nuestros mayores como un tesoro social,
Pero las partidas presupuestarias cuentan otra historia. Las políticas reales revelan otras prioridades. Al final, lo que he descubierto es que existe una perfecta maquinaria social diseñada para hacer que el abandono de nuestros mayores sea invisible, eficiente y moralmente digerible. Esta maquinaria no es producto del azar, es el resultado de una filosofía que se ha infiltrado tan profundamente en nuestra forma de entender el mundo que ya ni siquiera la cuestionamos. Una filosofía que podríamos llamar la cultura del descarte, un concepto que el Papa Francisco acuñó para describir algo que trasciende lo económico y se instala en lo más íntimo de nuestras relaciones humanas. Pero permíteme ser más específico porque lo que he encontrado en mis años de investigación va más allá de una simple crítica moral. Durante una conversación que mantuve hace algunos años con un sociólogo alemán especializado en gerontología, me explicó algo que me helaba la sangre. Me dijo que nuestra sociedad había desarrollado lo que él llamaba obsolescencia programada humana, un sistema donde las personas, al igual que los objetos de consumo, están diseñadas para volverse inútiles después de un periodo determinado. La diferencia, me aclaraba con una sonrisa amarga, es que los teléfonos móviles y los electrodomésticos se desechan sin dolor. Con las personas necesitamos crear mecanismos psicológicos que nos permitan hacerlo sin sentirnos monstruos. He observado este fenómeno operando en todos los niveles sociales. Desde el ejecutivo de 55 años, que descubre que su experiencia de décadas ya no vale nada frente a un recién graduado que cobra la mitad, hasta la mujer de 80 años que se da cuenta de que sus opiniones ya no interesan a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Es como si existiera una fecha de caducidad invisible estampada en cada ser humano, y una vez que se cruza esa línea, la sociedad comienza a tratarte como un producto defectuoso. La velocidad es la clave de este sistema. Vivimos en una época donde todo debe ser rápido, inmediato, eficiente, la experiencia que se acumula lentamente, la sabiduría que se destila con los años, la paciencia que se desarrolla con el tiempo. Todo eso se convierte en un estorbo en un mundo obsesionado con la innovación constante. He visto cómo empresas descartan empleados de más de 50 años no porque sean menos competentes, sino porque son más lentos adaptándose a tecnologías que cambian cada 6 meses. Y lo más perturbador es que estos mismos empleados terminan interiorizando el mensaje. Empiezan a creer que efectivamente ya no sirven, pero la cultura del descarte va mucho más profundo que el ámbito laboral. Se extiende a la forma en que concebimos las relaciones humanas mismas. En mi trabajo de campo me he encontrado con familias donde los padres ancianos son tratados exactamente igual que cualquier otro problema logístico que hay que resolver. He escuchado conversaciones donde los hijos discuten sobre qué hacer con papá con el mismo tono que usarían para decidir qué hacer con un auto viejo que ya no funciona bien. La diferencia es sutil pero devastadora. Ya no se trata de cuidar a una persona querida, sino de gestionar una carga que ha dejado de ser productiva. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de esta mentalidad. Durante años he analizado cómo se representa a las personas mayores en televisión, publicidad, cine y prensa. El patrón es consistente y alarmante. Cuando aparecen, lo hacen en dos modalidades principales: como adorables abuelitos en anuncios de yogures que prometen longevidad, o como personajes cómicos cuya senilidad es fuente de humor. Rara vez los vemos como seres humanos complejos, con deseos, frustraciones, sexualidad, ambiciones. Es como si la sociedad hubiera decidido que después de cierta edad, las personas se convierten en caricaturas de sí mismas. Esta representación mediática no es inocente. Cumple la función específica de deshumanizar sutilmente a un sector de la población, preparando el terreno psicológico para que su abandono sea socialmente aceptable. Si los viejos son entrañables pero simples, entonces no necesitan realmente autonomía. Si son graciosos por su confusión, entonces sus opiniones no deben tomarse en serio.
Es un proceso de infantilización que los convierte en objetos de ternura paternalista en lugar de sujetos de respeto y dignidad. He tenido la oportunidad de comparar esto con sociedades donde el modelo es radicalmente diferente. Durante un viaje que realicé a ciertas comunidades rurales de Asia y África, pude observar estructuras sociales donde la vejez no se percibe como declive, sino como culminación. Allí, los mayores no son descartados sino consultados. No se les aparta sino que se les busca. Sus palabras tienen peso porque se entiende que han visto lo que los jóvenes aún no han vivido. La autoridad moral no se basa en la fuerza física o la capacidad productiva, sino en la acumulación de experiencia y la comprensión de los ciclos de la vida. Recuerdo especialmente una conversación con un anciano en una aldea del sur de Ghana. A sus 92 años, seguía siendo la persona a quien la comunidad acudía para resolver conflictos familiares y tomar decisiones importantes sobre la vida colectiva. Me explicó, con una claridad que me avergonzó, que en su cultura la vejez era como el otoño, el momento en que el árbol da sus mejores frutos antes del descanso. Ustedes en Occidente, me dijo, tratan la vejez como si fuera una enfermedad que hay que curar o esconder. Nosotros la tratamos como la cosecha de una vida bien vivida. Esta comparación me llevó a reflexionar sobre algo más profundo. En las sociedades tradicionales que he estudiado, el valor de una persona no está vinculado exclusivamente a su capacidad de producir riqueza material. Su valor está en su capacidad de transmitir conocimiento, de ofrecer perspectiva, de servir como memoria viva de la comunidad. Son bibliotecas ambulantes, archivos humanos de experiencias que no se pueden digitalizar porque están hechas de emociones, de intuiciones, de comprensiones, que solo se alcanzan después de décadas de vida. En cambio, en nuestro modelo occidental, hemos reducido el valor humano a una ecuación económica simplista. Lo que produces menos, lo que consumes igual a tu utilidad social. Bajo esta lógica, una persona mayor que ya no trabaja y que requiere cuidados médicos constantes se convierte automáticamente en una carga, en un número rojo en el balance social. Es una perspectiva brutalmente reduccionista que ignora completamente todo lo que estas personas han aportado durante décadas y todo lo que podrían seguir aportando si la sociedad estuviera estructurada para valorarlo. Lo que más me perturba de esta cultura del descarte es su carácter profético, porque todos, si vivimos lo suficiente, nos convertiremos en aquello que ahora descartamos. Cada persona que hoy mira con impaciencia a un anciano lento en la cola del supermercado, cada hijo que suspira exasperado por las repeticiones de su padre, cada sociedad que considera a sus mayores como peso muerto, está construyendo el mundo donde ellos mismos envejecerán. Es un sistema que se devora a sí mismo, donde los verdugos de hoy serán las víctimas de mañana. Y quizá ahí radica la clave para entender por qué este sistema es tan eficiente en su crueldad, porque nos obliga a desconectarnos emocionalmente de nuestro propio futuro. Si aceptáramos realmente que nosotros también envejeceremos, que también seremos lentos, vulnerables, dependientes, entonces sería imposible mantener esta cultura del descarte. Tendríamos que construir una sociedad que nos acogiera también a nosotros en esa etapa. Pero es más fácil vivir en la ilusión de que la vejez es algo que les pasa a otros, algo que podemos evitar, posponer o solucionar tecnológicamente. Quizás sea precisamente esa ilusión la que nos lleva al territorio más incómodo de esta investigación. Durante años de entrevistas con familias, psicólogos y trabajadores sociales, he descubierto algo que me ha resultado profundamente perturbador. El abandono de nuestros mayores no es solo una cuestión de recursos, tiempo o circunstancias. Es, en esencia, una huida desesperada de nuestro propio espejo, una negación feroz de lo que seremos, de lo que ya somos empezando a ser. La doctora Carmen Ruiz, psicóloga especializada en duelo y gerontología, con más de 20 años de experiencia, me recibió en su consulta de Madrid una tarde de noviembre. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza con esa claridad incómoda que tienen las verdades que preferimos no escuchar.
Vengo observando un patrón muy específico en las familias que llegan aquí, me dijo mientras revisaba algunas carpetas. Hijos e hijas de entre 40 y 60 años que traen a sus padres no porque los padres estén especialmente mal, sino porque ellos no pueden soportar verlos envejecer. Es como si la imagen del deterioro les resultara insoportable. Me contó el caso de una mujer de 52 años que había internado a su madre de 75 en una residencia. La madre estaba físicamente bien, mentalmente lúcida, pero había empezado a caminar más despacio, a necesitar más tiempo para las tareas cotidianas. La hija me decía que no podía verla así, que le daba una angustia terrible. Cuando profundizamos en terapia, descubrimos que lo que realmente no podía soportar era ver su propio futuro. Su madre se había convertido en un recordatorio constante de que ella también envejecería, de que también perdería autonomía, de que también moriría. Esta reflexión me llevó a indagar más profundamente en lo que algunos psicólogos han comenzado a denominar ansiedad anticipatoria del envejecimiento. El doctor Miguel Fernández, investigador en psicología del desarrollo, ha documentado casos fascinantes de lo que él llama rechazo parental tardío. Me explicó por teléfono, desde su oficina en Barcelona, que hemos creado una generación de adultos que crecieron con la promesa implícita de que la juventud podría prolongarse indefinidamente. Productos antienvejecimiento, cirugías estéticas, gimnasios, dietas milagrosas, todo nos vendía la ilusión de que podríamos escapar del paso del tiempo. Y cuando nuestros padres envejecen, rompen brutalmente esa ilusión. Pero hay algo aún más perturbador en esta dinámica. Durante mi investigación me topé con el concepto de muerte social anticipada, un fenómeno que la socióloga francesa Simone de Beauvoir había intuido décadas atrás, pero que ahora cobra una dimensión nueva y más cruel. Consiste en tratar a las personas mayores como si ya hubieran muerto, privándolas gradualmente de su voz, su autonomía, su dignidad, precisamente para evitar la incomodidad de reconocer que siguen vivos, que siguen siendo personas completas con deseos, miedos, sueños y necesidades. Teresa, trabajadora social de una residencia en Valencia, me describió esta dinámica con una precisión escalofriante. Las familias llegan aquí y literalmente entregan a sus padres como si fueran paquetes. Firman papeles, dan instrucciones sobre medicamentos y horarios, pero evitan cualquier conversación real con la persona. Es como si hubieran decidido que esa persona ya no existe como sujeto, solo como objeto de cuidado. Y lo más triste es que muchas veces los propios mayores acaban asumiendo ese papel, dejando de expresar sus deseos, sus quejas, sus alegrías. Esta muerte social anticipada se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Los mayores son hablados en tercera persona mientras están presentes. Se toman decisiones sobre su vida sin consultarles. Se asume que no tienen preferencias válidas sobre comida, horarios, actividades, compañías. Se les trata con esa condescendencia pegajosa que reservamos para quienes consideramos mentalmente incapaces, aunque estén perfectamente lúcidos. El doctor Fernández me compartió datos de su investigación que resultan reveladores. Hemos estudiado familias en las que los hijos adultos muestran niveles de ansiedad significativamente más altos cuando deben pasar tiempo con sus padres mayores que cuando enfrentan otros tipos de estrés laboral o personal. No es solo la carga del cuidado lo que los agobia, es la confrontación directa con el envejecimiento como proceso inevitable. Recuerdo particularmente la conversación que mantuve con Elena, una psicóloga de 60 años que había trabajado durante décadas con familias en crisis. Hay una ironía terrible en todo esto, me dijo mientras tomábamos café en un pequeño local cerca de su consulta. Esta es la primera generación en la historia que ha conseguido que sus padres vivan tanto. Nuestros abuelos morían más jóvenes y la vejez era un período más breve. Ahora tenemos padres que pueden vivir 20, 25 años después de la jubilación. Hemos ganado tiempo, pero no sabemos qué hacer con él. Esa reflexión me llevó a pensar en la paradoja central de nuestro tiempo. Hemos desarrollado medicinas que extienden la vida, tecnologías que facilitan el cuidado,
conocimientos que nos permiten mantener a las personas en mejor estado físico y mental durante más años. Pero paralelamente, hemos construido una cultura que venera la juventud hasta el punto de convertir el envejecimiento en una especie de enfermedad social. Los mayores no son vistos como personas que han acumulado experiencia, sabiduría, perspectiva. Son vistos como recordatorios incómodos de nuestro destino inevitable. La doctora Ana Martínez, geriatra con más de 30 años de experiencia, me ofreció una perspectiva aún más cruda durante nuestra entrevista en su hospital de Sevilla. Los hijos llegan aquí desesperados porque su padre o su madre ha tenido una caída, una hospitalización, cualquier señal de fragilidad. Pero cuando profundizas, descubres que no están desesperados por el bienestar de sus padres. Están desesperados porque ven en esa fragilidad el anuncio de su propia vulnerabilidad futura. Me contó de familias que literalmente desaparecen después de ingresar a un familiar en una residencia. No es abandono por malicia, aclaró. Es abandono por terror. No pueden sostener la mirada sobre lo que sus padres representan. Es como si pensaran que, manteniéndose alejados, pudieran evitar contagiarse de vejez. Este miedo colectivo al envejecimiento ha generado lo que algunos investigadores llaman gerontofobia social. No se trata solo del miedo individual a envejecer, sino de un rechazo sistemático de todo lo que el envejecimiento representa. Los mayores son empujados hacia los márgenes de la sociedad no solo porque resultan incómodos o exigentes, sino porque su sola presencia cuestiona el mito fundamental sobre el que hemos construido nuestra identidad, la idea de que podemos controlar el tiempo, detener el deterioro, evitar la muerte. El psicólogo Carlos Vega, especialista en terapia familiar, me explicó cómo este fenómeno se manifiesta en las dinámicas domésticas. Las familias desarrollan estrategias inconscientes para minimizar el contacto visual, físico y emocional con sus mayores. Televisiones más altas para no tener que conversar. Rutinas que eviten los momentos de intimidad. Delegación total del cuidado en terceros. Todo para no enfrentar la realidad del deterioro que les recuerda su propio futuro. Quizá lo más inquietante de esta investigación es descubrir hasta qué punto hemos interiorizado la muerte como fracaso personal. En una sociedad que prometió control total sobre nuestros cuerpos, nuestro aspecto, nuestro destino, el envejecimiento se vive como una traición íntima. Los mayores se convierten entonces en símbolos de esa traición, en recordatorios de que a pesar de todos nuestros avances, seguimos siendo mortales, vulnerables, dependientes, y así, en lugar de prepararnos para nuestra propia vejez observando y acompañando la de nuestros padres, elegimos la huida. Preferimos el abandono antes que la confrontación con nuestro destino. Pero esa huida tiene un precio, porque cuando finalmente lleguemos nosotros a esa etapa, descubriremos que hemos construido el mismo sistema de abandono que eventualmente nos acogerá a nosotros. Ipsilon. Es precisamente ese precio el que casi nunca se contabiliza. He pasado meses entrevistando a psicólogos, terapeutas familiares y trabajadores sociales y lo que he encontrado es una realidad que permanece oculta tras las estadísticas oficiales. Los hijos que abandonan a sus padres mayores no salen impunes de esa decisión. Hay un costo invisible que se cobra, tarde o temprano, de formas que ni siquiera imaginan cuando toman esa determinación que les parece tan práctica, tan razonable en su momento. La doctora Mercedes Valverde, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia en terapia familiar, me recibió en su consulta de Madrid una tarde de otoño. Sus palabras fueron directas, sin rodeos. En los últimos 5 años, me dijo, mientras revisaba sus notas, he atendido a un número creciente de pacientes de mediana edad que llegan con cuadros de ansiedad generalizada y depresión, que al ser analizados tienen su origen en la culpa por haber abandonado a sus padres. Pausó un momento como si estuviera recordando casos específicos. Lo más inquietante es que muchos de ellos no establecen esa conexión de inmediato. Llegan hablando de estrés laboral, de problemas matrimoniales, de sensaciones de vacío existencial, pero cuando profundizamos
siempre aparece esa figura parental abandonada en algún geriátrico o simplemente ignorada en su soledad. Durante esa conversación, la doctora Valverde me habló de algo que los manuales de psicología apenas mencionan: el duelo anticipado patológico. Es un fenómeno que ocurre cuando una persona comienza a procesar la pérdida de un ser querido antes de que esta pérdida física haya ocurrido realmente. En el caso de los hijos que abandonan a sus padres mayores, este duelo se complica y se vuelve tóxico porque la pérdida no es natural ni inevitable, sino una decisión consciente. Ellos mismos se han convertido en los arquitectos de su propio dolor, me explicó. Han matado simbólicamente a sus padres mientras estos aún viven, y eso genera un tipo de culpa muy específico que corroe desde adentro. He documentado casos que resultan escalofriantes en su precisión. Carmen, una ejecutiva de 48 años, llevaba 3 años en terapia por ataques de pánico que aparecían sin razón aparente. Tenía una vida ordenada, un trabajo estable, una familia que funcionaba, pero cada vez que pasaba por delante de una residencia de ancianos o cuando veía en televisión algún reportaje sobre personas mayores, algo se desplomaba en su interior. Su padre, de 82 años, llevaba 4 años internado en un geriátrico. Ella pagaba la mensualidad religiosamente, pero no lo visitaba. La última vez que habló con él por teléfono fue hace 2 años. No sé por qué no puedo ir a verlo, me confesó durante una entrevista. Cada vez que pienso en hacerlo, siento como si me faltara el aire. Es como si algo dentro de mí supiera que he hecho algo terrible, pero mi mente racional me dice que no tengo por qué sentirme culpable. La investigación del doctor Antonio Ruiz Montero del Instituto de Psicología Social de Barcelona arroja cifras que deberían inquietarnos. Su estudio, realizado sobre una muestra de 1.200 adultos de entre 40 y 60 años, revela que el 73% de quienes han cortado vínculos con sus padres mayores desarrollan síntomas depresivos en un plazo de 3 a 5 años. Los índices de ansiedad generalizada se disparan al 81%. Pero lo más revelador es que el 92% de estos casos presentan trastornos del sueño relacionados con pesadillas recurrentes donde aparecen figuras parentales. El inconsciente no olvida, me explicó el doctor Ruiz durante una videoconferencia desde su despacho universitario. Podemos racionalizar todo lo que queramos, podemos construir justificaciones elaboradas para nuestras decisiones, pero hay una parte de nosotros que sabe, que reconoce cuando hemos transgredido algo fundamental en nuestra humanidad. Pero el costo no se limita a quienes toman la decisión del abandono. Las consecuencias se extienden, como ondas en el agua, hacia las nuevas generaciones. Los nietos que crecen sin la presencia de sus abuelos mayores están internalizando un modelo de relación familiar que los psicólogos han comenzado a llamar utilitarismo afectivo. Es decir, aprenden desde pequeños que las relaciones familiares son válidas solo mientras sean funcionales, solo mientras aporten algo concreto y medible. María José Herrera, coordinadora del programa de terapia familiar del Hospital Clínico San Carlos, me habló de algo que observa cada vez con mayor frecuencia en su consulta. Los niños que han crecido sin la presencia de abuelos mayores muestran una capacidad reducida para la empatía intergeneracional, me explicó. No han tenido la oportunidad de observar cómo se cuida a alguien vulnerable, cómo se atiende a quien ya no puede dar nada a cambio. Para ellos, las relaciones son transaccionales por defecto. Esto, según sus observaciones, se traduce en adolescentes y jóvenes adultos que muestran una menor tolerancia hacia la dependencia emocional, hacia las necesidades no productivas de otros miembros de la familia. He encontrado estudios longitudinales que resultan perturbadores en sus conclusiones. La investigación dirigida por la doctora Elena Castillo, del Centro de Estudios sobre Envejecimiento de Valencia, siguió durante 10 años a familias que habían institucionalizado a sus mayores sin mantener vínculos afectivos. Los resultados muestran que los nietos de estas familias presentan índices significativamente más altos de comportamientos agresivos hacia figuras de autoridad,
menor capacidad para establecer vínculos afectivos profundos y una tendencia marcada hacia relaciones instrumentales, es como si hubieran perdido la capacidad de amar sin condiciones, me dijo la doctora Castillo durante nuestra conversación telefónica. Han aprendido que las personas tienen valor mientras sean útiles, y cuando dejan de serlo simplemente se descartan. Pero hay algo aún más inquietante en esta cadena de consecuencias. Los terapeutas familiares que he consultado coinciden en señalar una correlación estadística que no puede ignorarse. Las familias que han abandonado a sus mayores muestran índices más altos de violencia intrafamiliar. No estamos hablando necesariamente de violencia física, aunque también la incluye, sino de un espectro más amplio de agresiones emocionales, manipulaciones psicológicas y dinámicas de poder que se vuelven tóxicas. El doctor Miguel Ángel Torres, especialista en violencia intrafamiliar del Instituto Andaluz de Salud Mental, me explicó su teoría durante una entrevista que se extendió por más de 2 horas. Cuando una familia normaliza el abandono de sus miembros más vulnerables, está estableciendo un precedente muy peligroso, me dijo. Está legitimando la idea de que es aceptable descartar a quien no puede defenderse, a quien ya no aporta valor productivo. Esa mentalidad no se limita a los mayores. Se extiende hacia otros miembros vulnerables de la familia. Niños con dificultades, parejas que atraviesan crisis, hermanos que requieren apoyo emocional. Las cifras que maneja el doctor Torres son escalofriantes. En su muestra de estudio, que incluye 300 familias con casos documentados de violencia intrafamiliar, el 86% había institucionalizado a sus mayores sin mantener contacto regular. La violencia familiar, me explicó, rara vez aparece de la nada. Casi siempre es el resultado de una degradación gradual de los vínculos afectivos, de una pérdida progresiva de la capacidad empática. Y el abandono de los mayores es, en muchos casos, el primer síntoma de esa degradación. Durante mis investigaciones he podido documentar casos que ilustran esta conexión de manera dramática. La familia Mendoza, por ejemplo, internó al abuelo paterno hace 6 años. Los nietos, que entonces tenían 8 y 10 años, dejaron de verlo gradualmente. 3 años después comenzaron los primeros episodios de violencia entre los padres. 2 años más tarde, el hijo mayor fue denunciado por acoso escolar sistemático. La madre desarrolló un trastorno alimentario. El padre comenzó a mostrar comportamientos controladores y manipuladores hacia toda la familia. Es como si hubieran perdido la brújula moral, me confesó la trabajadora social que lleva el caso. Como si hubieran olvidado qué significa cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. Y aquí llegamos al núcleo de esta reflexión, que me ha llevado meses construir. El abandono de nuestros mayores no es solo una tragedia para ellos. Es una herida que infecta a toda la familia, que se propaga hacia las nuevas generaciones, que corroe los fundamentos mismos de lo que entendemos por amor incondicional. Cuando abandonamos a quienes nos dieron la vida, estamos enseñando a nuestros hijos que el amor tiene condiciones, que las relaciones son válidas solo mientras sean convenientes. Estamos construyendo una sociedad donde la vulnerabilidad es castigada, donde la dependencia es motivo de descarte, donde la vejez se convierte en una condena al ostracismo. Sin embargo, en medio de esta desoladora panorámica existe algo que me ha conmovido profundamente durante estos años de investigación. Algo que habla de la capacidad extraordinaria del ser humano para reinventarse, para encontrar luz donde parecía no quedar más que oscuridad. He conocido personas que han logrado transformar su abandono en una forma de libertad, su soledad en un territorio de autoconocimiento, su dolor en un puente hacia otros que sufren lo mismo. No hablo de casos excepcionales ni de historias románticas que dulcifican una realidad amarga. Hablo de testimonios reales, de estrategias de supervivencia emocional que emergen cuando el alma humana se niega a rendirse ante la indiferencia de los suyos. Durante los últimos meses he recopilado decenas de historias que me han obligado a replantear mi comprensión sobre lo que significa envejecer en soledad. No todas las historias de abandono terminan en desesperanza. Algunas, las menos, se convierten en relatos de una transformación que nadie esperaba, ni siquiera quienes la vivieron. Recuerdo especialmente mi conversación con Elena
una mujer de 82 años que vive en un pequeño apartamento de Salamanca. Sus hijos emigraron hace décadas y las visitas se espaciaron hasta convertirse en llamadas breves en Navidad. Elena me confesó que al principio la soledad la ahogaba, que pasaba días enteros sin hablar con nadie más que con su gato. Pero poco a poco, me dijo, empezó a descubrir partes de sí misma que había enterrado durante décadas de dedicación exclusiva a su familia. Comenzó a escribir cartas a desconocidos, ancianos como ella, que encontraba a través de anuncios en periódicos locales. De esas cartas nacieron amistades profundas, conversaciones telefónicas que duraban horas, intercambios de fotografías y recuerdos. Elena había creado su propia familia, elegida esta vez, construida sobre la comprensión mutua del abandono y la necesidad de compañía, pero si hay una historia que me ha impactado especialmente es la de Ramón. Ramón tiene 78 años y vive solo en un barrio obrero de Zaragoza. Su mujer murió hace 5 años. Sus 2 hijos viven en el extranjero y apenas mantienen contacto con él. Cuando lo conocí, me esperaba encontrar a un hombre derrotado, consumido por la amargura. Sin embargo, Ramón me recibió con una sonrisa que no parecía forzada y me ofreció un café que había preparado con esmero, como si mi visita fuera el evento más importante de su día. Me contó que durante los primeros meses después de la muerte de su esposa, cayó en una depresión profunda. Los días se le hacían eternos. La casa se llenó de silencios que le recordaban constantemente su soledad. Sus hijos lo llamaban esporádicamente, pero él podía percibir la obligación en sus voces, la prisa por terminar las conversaciones. La transformación de Ramón comenzó de manera casual. Un día, mientras paseaba por el parque cercano a su casa, vio a un hombre de su edad sentado en un banco, llorando en silencio. Algo dentro de él se movió. Se acercó, le preguntó si se encontraba bien, y aquella conversación se extendió durante horas. El hombre, que se llamaba Francisco, le contó que sus familiares lo habían internado en una residencia contra su voluntad y que sólo podía salir unas horas al día. Tenía una pequeña pensión que apenas le alcanzaba para sus necesidades básicas y se sentía completamente invisible para el mundo. Ramón vio en Francisco un reflejo de su propio abandono, pero también una oportunidad de dar sentido a su tiempo vacío. Así comenzó lo que Ramón llama su segunda vocación. Empezó a buscar a otros mayores en situaciones similares. Los encontraba en parques, en centros de salud, en las colas de los supermercados. Les hablaba, los escuchaba, intercambiaba teléfonos con ellos. Poco a poco fue tejiendo una red informal de personas que se había dado en llamar los invisibles del barrio. Organizaba reuniones semanales en el centro cívico donde cada uno podía compartir sus preocupaciones, sus alegrías pequeñas, sus miedos. Cuando alguno enfermaba, los demás se organizaban para visitarlo, para llevarle comida, para hacerle compañía. Cuando alguno necesitaba ayuda con trámites burocráticos o citas médicas, siempre había alguien disponible para acompañarlo. Lo que más me impresionó de Ramón fue su lucidez sobre lo que había construido. Me dijo que no pretendía sustituir a las familias ausentes, que sabía perfectamente que su red de apoyo había nacido de la carencia, no de la abundancia. Pero también me explicó algo que no he podido olvidar, que había descubierto que el amor no tiene por qué venir de donde esperamos que venga, que a veces las conexiones más profundas surgen entre desconocidos que comparten el mismo dolor. Sus nuevos amigos, me confesó, lo conocían mejor que sus propios hijos, porque habían tenido tiempo y necesidad de conocerse realmente, sin las prisas ni las obligaciones que caracterizan las relaciones familiares modernas. Este fenómeno que observé en el caso de Ramón, lo he encontrado replicado en otros lugares con características similares. He documentado lo que podríamos llamar nuevas tribus de la tercera edad, grupos de adultos mayores que se organizan espontáneamente para proporcionarse el afecto y la compañía que sus familias les han negado. En Valencia conocí a un grupo de mujeres viudas que se reunían todos los días para desayunar juntas, que habían establecido un sistema de llamadas matutinas para asegurarse de que todas estuvieran bien, que celebraban cumpleaños y fechas importantes con más cariño del que muchas habían recibido de sus propias familias en años. En Barcelona me topé con una asociación de hombres jubilados
que se habían organizado para realizar trabajos de voluntariado en hospitales y residencias, encontrando en el servicio a otros una forma de mantener vivo su sentido de utilidad y propósito. Lo que caracteriza a estas nuevas formas de familia elegida es su honestidad brutal sobre las circunstancias que las han hecho necesarias. No hay romanticismo ni negación. Estas personas saben que están ahí porque otros las han abandonado, pero han logrado transformar esa realidad dolorosa en algo constructivo. Han aprendido a valorar la autenticidad de las relaciones que nacen de la necesidad mutua, sin las complicaciones de las expectativas familiares o las obligaciones heredadas. Pero quizá lo más extraordinario de estos testimonios es cómo revelan la capacidad humana de encontrar liberación en el abandono. Muchos de los adultos mayores con quienes he hablado me han confesado que una vez superado el dolor inicial de la soledad, han experimentado una libertad que no conocían desde su juventud. Elena me contó que por primera vez en décadas podía tomar decisiones sin consultarlas con nadie, que podía reorganizar su casa según sus gustos, que podía dedicar tiempo a actividades que siempre había pospuesto por atender las necesidades de otros. Francisco, aquel hombre que Ramón encontró llorando en el parque, me dijo que había comenzado a pintar acuarelas a los 75 años, descubriendo un talento artístico que nunca había tenido oportunidad de explorar. Esta paradoja me ha hecho reflexionar profundamente sobre algo que tal vez no queremos admitir, que en algunos casos el abandono puede convertirse en una oportunidad inesperada de autoconocimiento. No quiero simplificar el sufrimiento que implica ser dejado de lado por quienes deberían amarnos, pero tampoco puedo ignorar que algunos han logrado encontrar en esa experiencia dolorosa una puerta hacia aspectos de sí mismos que permanecían inexplorados. La soledad forzada, cuando no destruye, a veces revela recursos internos que desconocíamos, fortalezas que solo emergen cuando nos vemos obligados a depender exclusivamente de nosotros mismos. Sin embargo, sería irresponsable de mi parte presentar estas historias de superación como si fueran la norma o como si minimizaran la gravedad del abandono sistemático que sufren nuestros mayores. Por cada Ramón que logra convertir su soledad en una misión de servicio, hay decenas de ancianos que se consumen en el aislamiento. Por cada Elena que descubre nuevas facetas de su personalidad, hay muchas que simplemente se apagan en silencio. La diferencia entre quienes logran transformar su abandono y quienes sucumben a él parece radicar en factores tan impredecibles como la salud física, los recursos económicos mínimos, la presencia fortuita de una oportunidad de conexión con otros o simplemente una resistencia psicológica que no todos poseen. Estas voces desde el abandono me han enseñado algo fundamental, que la resiliencia humana tiene límites, pero también profundidades que nos sorprenden, que el sufrimiento, aunque nunca debería ser necesario, a veces revela capacidades extraordinarias de adaptación y crecimiento, que las familias elegidas pueden ser tan sólidas como las biológicas y en ocasiones más honestas en sus fundamentos. Y aquí llegamos al punto donde la investigación se vuelve un espejo, donde las preguntas dejan de dirigirse hacia afuera y comienzan a apuntarnos directamente al pecho. Porque durante todos estos años recogiendo testimonios, documentando casos, escuchando historias que parten el alma, he llegado a una conclusión inevitable. El problema no está solo en las instituciones, no reside únicamente en los sistemas de salud deficientes o en las políticas públicas inadecuadas. El problema nos mira desde el espejo cada mañana. Déjame hacerte una pregunta y te pido que no la respondas de inmediato, que la dejes reposar unos segundos, que le permitas llegar hasta ese lugar donde guardamos las verdades incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación profunda con tus padres? No me refiero a esas llamadas telefónicas rutinarias donde preguntas si están bien y ellos responden que sí porque saben qué es lo que quieres escuchar. No hablo de esas visitas obligatorias en fechas señaladas donde el tiempo se consume en comentarios sobre el clima y quejas sobre la política. Te pregunto cuándo fue la última vez que te sentaste frente a ellos, los miraste a los ojos y les preguntaste qué sienten, qué temen, qué sueñan todavía. Durante mis entrevistas he descubierto algo devastador. La mayoría de los adultos mayores que he conocido tienen historias extraordinarias por contar,
reflexiones profundas sobre la vida, miedos muy concretos sobre el futuro y una soledad que carcome desde adentro. Pero cuando les pregunto si han compartido estos sentimientos con sus hijos, la respuesta es casi siempre la misma. ¿Para qué los voy a preocupar?, dicen. Ellos tienen sus propias vidas, añaden. No quiero ser una carga, susurran con una resignación que desarma. Y del otro lado, cuando he tenido la oportunidad de hablar con sus hijos adultos, descubro algo igualmente perturbador. Muchos de ellos creen conocer a sus padres, pero cuando profundizo en las preguntas, resulta que conocen apenas la versión editada, la máscara social que sus progenitores han construido para no incomodar. No saben cuáles son sus miedos más profundos. Desconocen si hay algo que sus padres quisieran hacer antes de morir. Ignoran si se sienten solos, si tienen dolor físico que ocultan, si a veces lloran cuando nadie los ve. Es como si hubiera un pacto tácito de superficialidad. Los padres ocultan su vulnerabilidad para no ser percibidos como cargas. Los hijos evitan las conversaciones profundas porque temen encontrarse con una responsabilidad emocional que no saben cómo manejar. Y en ese espacio de mutuo evitamiento florece la soledad más cruel, aquella que existe no por ausencia de personas, sino por ausencia de conexión real. Pero hay algo aún más inquietante en todo esto, algo que me ha perseguido durante noches enteras desde que empecé a documentar estos casos. Vivimos en una sociedad que se escandaliza, y con razón, cuando ve a alguien maltratando a un animal. Las redes sociales se encienden cuando aparece un vídeo de un perro abandonado o un gato herido. Organizamos campañas, donamos dinero, exigimos justicia, y no está mal que así sea. Los animales merecen nuestro cuidado y protección, pero esa misma sociedad que no tolera el abandono de una mascota normaliza con una facilidad pasmosa el abandono emocional de los seres humanos que nos dieron la vida. Hemos construido un sistema donde es socialmente aceptable depositar a nuestros padres en una residencia y visitarlos una vez al mes, donde es normal que los abuelos pasen las Navidades solos porque este año toca celebrar en casa de los otros hijos, donde justificamos nuestras ausencias con frases como «están muy bien cuidados» o «tienen todo lo que necesitan», como si las necesidades humanas se limitaran a comida, techo y medicinas. La hipocresía es tan evidente que resulta dolorosa. Publicamos fotos emotivas en el Día de la Madre y del Padre. Escribimos mensajes llenos de agradecimiento, pero luego pasamos meses sin dedicarles una tarde completa de nuestra atención. Nos indignamos cuando leemos noticias sobre el maltrato en residencias geriátricas, pero no nos preguntamos si nuestro propio comportamiento no es también una forma sutil de maltrato. Y aquí llegamos a la pregunta que más me inquieta, la que me ha quitado el sueño en más ocasiones de las que quisiera admitir. ¿Estamos criando a nuestros hijos para que nos abandonen tal como nosotros estamos abandonando a nuestros padres? ¿Qué modelo les estamos transmitiendo cuando ven que sus abuelos pasan días enteros sin recibir una llamada nuestra? ¿Qué aprenden cuando observan que los llevamos a una residencia y luego reducimos las visitas a un mínimo socialmente aceptable? Los niños absorben todo. Registran cada gesto, cada decisión, cada prioridad que establecemos. Si ven que postergamos indefinidamente esa conversación pendiente con papá, que cancelamos la visita a mamá porque surgió algo más importante, que hablamos de los abuelos como si fueran un problema a resolver en lugar de personas a amar, ¿qué conclusiones crees que sacan sobre el valor de las personas mayores? He entrevistado a adolescentes que hablan de la vejez como algo que nunca les va a pasar a ellos, como si fuera una enfermedad contagiosa que se puede evitar con suficiente tecnología y determinación. Y he visto adultos jóvenes que se relacionan con sus abuelos únicamente a través de videollamadas apresuradas donde fingen escuchar mientras revisan el móvil. Estamos enseñándoles, sin palabras pero con hechos, que llegar a viejo es algo de lo que hay que avergonzarse, que la dependencia es inaceptable, que cuando alguien ya no produce, ya no contribuye económicamente, ya no está al día con las últimas tecnologías, se convierte automáticamente en una molestia, en un problema. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las decisiones individuales. Sería injusto y simplista culpar solo a las personas cuando vivimos inmersas
en un sistema que empuja hacia el abandono. La estructura económica actual nos obliga a trabajar tantas horas que apenas nos queda tiempo para nosotros mismos, mucho menos para cuidar emocionalmente a nuestros padres. Las ciudades están diseñadas de manera que las familias se dispersen geográficamente, dificultando el contacto regular. Los ritmos de vida se han acelerado hasta el punto de que una conversación lenta, pausada, profunda, se siente como un lujo que no nos podemos permitir. Y sin embargo, ahí está la contradicción, porque ese mismo sistema nos ha dado herramientas de comunicación que nuestros abuelos nunca tuvieron. Podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en tiempo real, enviar mensajes instantáneos, compartir fotos y vídeos al momento, pero usamos toda esa tecnología para conectar con extraños en redes sociales mientras nuestros padres esperan una llamada que no llega. La pregunta entonces se vuelve más compleja. ¿Hasta qué punto somos víctimas de un sistema deshumanizante y hasta qué punto somos cómplices activos de él? ¿Dónde termina la responsabilidad colectiva y comienza la individual? ¿Es posible rebelarse contra una estructura que empuja hacia el abandono sin convertirnos nosotros mismos en marginados del sistema? Porque aquí está el núcleo del asunto. Cada vez que elegimos no hacer esa llamada, no programar esa visita, no tener esa conversación difícil, no solo estamos abandonando a una persona específica, estamos fortaleciendo un paradigma cultural que considera a los mayores como desechables. Estamos votando con nuestras acciones por un mundo donde envejecer es sinónimo de invisibilidad. Y tal vez, solo tal vez, estamos sellando nuestro propio destino, porque mientras escribo estas líneas, mientras investigamos este presente que nos avergüenza, los demógrafos están calculando cifras que deberían mantenernos despiertos por las noches. Hacia el año 2050, dentro de apenas 26 años, más del 25% de la población mundial tendrá más de 65 años. Una de cada 4 personas será un adulto mayor. Si hoy, con los porcentajes actuales, ya estamos viendo cómo el sistema se resquebraja, cómo las familias se desintegran ante la presión del cuidado, ¿qué nos espera cuando esa proporción se duplique? He pasado noches enteras revisando estos datos, consultando con demógrafos, gerontólogos, trabajadores sociales, y todos coinciden en una palabra que prefieren susurrar: colapso. No estamos hablando de un problema futuro que otros resolverán con políticas públicas y buenas intenciones. Estamos hablando de una avalancha demográfica que ya comenzó, que avanza inexorable mientras nosotros seguimos comportándonos como si el envejecimiento fuera un problema individual, una responsabilidad privada que cada familia debe resolver en silencio. Las proyecciones son implacables en su precisión matemática. En España, para 2050, habrá más de 14 millones de personas mayores de 65 años. En México superarán los 20 millones. En toda América Latina, la población mayor se habrá triplicado. Y aquí viene el dato que más me inquieta. La tasa de natalidad seguirá descendiendo, lo que significa que habrá menos adultos en edad productiva para sostener económicamente a más adultos mayores. Pero el problema no es solo económico, es profundamente humano. Porque si hoy una familia con 2 hijos ya lucha para cuidar a 4 padres ancianos, ¿qué sucederá cuando esos mismos hijos, convertidos en adultos mayores, no tengan familia extensa que los cuide? Durante mis investigaciones me he encontrado con experimentos sociales fascinantes que intentan adelantarse a esta crisis. En los Países Bajos existe un proyecto llamado Humanitas, donde estudiantes universitarios viven gratuitamente en residencias de ancianos, a cambio de dedicar 30 horas mensuales a convivir con los residentes. No es cuidado médico, no es asistencia profesional, es simplemente presencia humana. Comparten cenas, ven películas juntos, conversan sobre la vida, y los resultados son extraordinarios. Los niveles de depresión entre los ancianos disminuyen drásticamente, mientras que los estudiantes reportan una perspectiva más madura sobre la vida y la muerte. He documentado experiencias similares en Japón, donde la soledad de los ancianos ha alcanzado proporciones epidémicas. Allí han desarrollado
robots, compañía, sistemas de inteligencia artificial que simulan conversaciones, mascotas robóticas que responden a caricias. La tecnología es impresionante, pero cuando entrevisté a los usuarios, detecté algo perturbador en sus voces. Hablaban de sus robots con el mismo cariño que podrían hablar de una mascota real, pero había una tristeza subyacente, una resignación que me helaba la sangre, como si hubieran aceptado que la compañía artificial era mejor que ninguna compañía. En Barcelona he visitado una comunidad intergeneracional experimental donde conviven familias jóvenes con adultos mayores, comparten espacios comunes, organizan actividades conjuntas. Los niños juegan con los abuelos adoptivos mientras sus padres trabajan. Es hermoso en teoría, funciona razonablemente en la práctica, pero también es un proyecto para clases medias ilustradas, con recursos económicos y tiempo para dedicar a estos experimentos sociales. ¿Qué pasa con los ancianos de barrios marginales? Con los que no tienen estudios universitarios, con los que no hablan el idioma mayoritario del país donde envejecen. Porque aquí está el problema de fondo, que ninguna tecnología ni experimento social puede resolver por sí solo. Estamos tratando de arreglar con parches una crisis que requiere repensarlo todo. El contrato social intergeneracional que funcionó durante siglos se ha roto y necesitamos uno nuevo urgentemente. Durante generaciones, el acuerdo tácito era simple. Los hijos cuidaban a los padres que los habían criado y a su vez esperaban ser cuidados por sus propios hijos. Era un sistema imperfecto, a menudo injusto para las mujeres que cargaban con la mayor parte del peso del cuidado, pero funcionaba porque existía una red social sólida, familias extensas, comunidades estables. Ese mundo ya no existe. La movilidad laboral obliga a las familias a dispersarse geográficamente. Las mujeres, que tradicionalmente asumían el rol de cuidadoras, ahora tienen carreras profesionales y vidas independientes que no pueden simplemente pausar durante décadas para cuidar ancianos. Los divorcios han fragmentado las estructuras familiares. Los hijos únicos no pueden dividir la carga del cuidado como lo hacían las familias numerosas del pasado. Y mientras tanto, la longevidad ha aumentado dramáticamente, lo que significa que el periodo de dependencia de los ancianos se ha extendido. Lo que me resulta más inquietante de esta investigación es la ironía final que he descubierto. La generación que hoy está abandonando a sus mayores será la primera en envejecer masivamente sin redes familiares sólidas de contención. Los baby boomers que están llegando a la tercera edad tuvieron menos hijos que sus padres. Sus hijos, la generación X y los millennials, han tenido aún menos descendencia. Muchos han optado por no tener hijos en absoluto, lo que significa que cuando lleguen a los 80 años no tendrán la red familiar que ellos mismos están negando a sus padres. He entrevistado a profesionales de residencias geriátricas que me confirman una tendencia escalofriante. Cada vez reciben más ancianos cuyos hijos viven en otros países que no pueden visitarlos ni siquiera una vez al año. Ancianos que pasan sus últimos años rodeados de extraños que los atienden profesionalmente, pero no los conocen, no saben sus historias, no comprenden sus referencias culturales, y estos profesionales me dicen algo que me persigue. En 20 años, cuando estos hijos que abandonan a sus padres lleguen aquí, ya no habrá familias que vengan a visitarlos. Será la primera generación de ancianos completamente huérfanos. No es venganza cósmica, no es justicia poética, es simple matemática demográfica aplicada a decisiones individuales que tomamos sin considerar sus consecuencias colectivas. Cada vez que una familia decide que es demasiado complicado cuidar a un anciano, cada vez que optamos por la institucionalización como primera opción en lugar de última, cada vez que normalizamos la idea de que envejecer es responsabilidad exclusiva del Estado y los profesionales, estamos construyendo el mundo donde nosotros mismos envejeceremos. Durante mis investigaciones he encontrado algunas sociedades que están intentando cambios estructurales profundos. En Alemania han implementado un seguro obligatorio de dependencia que garantiza cuidados básicos para todos los ancianos, pero también incentiva el cuidado familiar. En Corea del Sur
Han modificado las leyes laborales para que los trabajadores puedan tomarse permisos remunerados para cuidar a familiares ancianos. En algunos municipios de Italia han creado bancos de tiempo donde los ciudadanos intercambian horas de cuidado por servicios futuros. Son experimentos valientes, pero aún insuficientes ante la magnitud de lo que se avecina, porque el problema trasciende las políticas públicas y toca el núcleo de lo que significa ser humano en el siglo XXI. Hemos conquistado enfermedades, extendido la vida, creado prosperidad material, pero hemos perdido algo esencial en el proceso: la comprensión de que envejecer es parte natural de la existencia humana, no una falla que debe ocultarse o tercerizarse. La pregunta que me obsesiona mientras termino esta investigación es simple y terrible. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo cuando envejecer se convierte en una experiencia de abandono programado? Y más importante aún, ¿estamos a tiempo de cambiar de rumbo? ¿O ya hemos cruzado el punto de no retorno hacia una sociedad donde la vejez es sinónimo de invisibilidad y abandono? Vuelvo, como era inevitable, a Mercedes. Han pasado 2 años desde aquel encuentro en el parque donde todo comenzó, donde una mujer de 83 años me confió su historia mientras alimentaba palomas que ya no venían, mientras esperaba visitas que ya no llegaban. Su testimonio se convirtió en el primer hilo de una madeja que, una vez comenzaste a tirar de él, revelaba una realidad que preferiríamos no conocer. Mercedes falleció hace 6 meses. Murió en esa misma residencia donde vivía, rodeada de enfermeras competentes pero sin rostros familiares a su lado. Su sobrina me llamó para contármelo. Se fue hablando de usted, me dijo. Repetía que alguien por fin la había escuchado, que su historia importaba. No sé por qué esas palabras me golpearon tan fuerte, pero ahí estaba la confirmación de algo que había ido entendiendo a lo largo de esta investigación. El abandono más cruel no es la ausencia física, sino la ausencia de significado, la sensación de que tu experiencia, tu dolor, tu existencia misma carece de importancia para quienes te rodean. La historia de Mercedes se multiplicó por miles cuando comencé a buscar. En cada residencia que visité, en cada familia que entrevisté, en cada testimonio que recogí, encontré variaciones de la misma melodía. Personas que habían construido vidas, criado hijos, trabajado décadas, contribuido al tejido social de maneras que ya nadie recordaba, reducidas ahora a nombres en expedientes médicos, a rutinas de medicación, a horarios de comidas. Y lo que más me impactó no fueron las historias dramáticas de maltrato o negligencia grave, que también las había, sino algo más sutil y por eso mismo más devastador: la conversión sistemática de seres humanos complejos en casos clínicos, en problemas a resolver, en cargas a gestionar, como si el simple hecho de envejecer los despojara automáticamente de su humanidad esencial. He estado sentado durante horas frente a este micrófono, tratando de encontrar las palabras exactas para describir lo que realmente significa el abandono silencioso. No es la imagen cinematográfica del anciano que grita pidiendo ayuda mientras todos lo ignoran. Es mucho más insidioso que eso. Es el abandono que no hace ruido porque se ha vuelto sistemático, normalizado, invisible incluso para quienes lo practican. Es el hijo que llama una vez a la semana cumpliendo con su deber filial, pero que en el fondo ya ha desconectado emocionalmente de ese padre que ya no reconoce. Es la sociedad que ha creado instituciones eficientes para cuidar a sus mayores, pero que se ha olvidado por completo de que cuidar implica mucho más que mantener un cuerpo funcionando. Es la pérdida de algo que nuestras culturas ancestrales consideraban sagrado, la sabiduría que solo puede venir de haber vivido mucho, de haber visto ciclos completos, de haber sobrevivido a pérdidas que los jóvenes ni siquiera pueden imaginar. Pienso en las tardes que pasé con Mercedes antes de que su salud declinara definitivamente. Me contaba historias de la posguerra, de cómo su generación había reconstruido un país desde las cenizas, de los sacrificios que habían hecho para que sus hijos pudieran tener las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Y mientras hablaba yo me daba cuenta de que estaba ante un archivo viviente de experiencias que, una vez que Mercedes muriera, desaparecerían para siempre. No había nadie más escuchándola.
Sus historias, su perspectiva única sobre décadas de historia que yo solo conocía por los libros, su manera particular de entender la vida, que solo puede venir de haberla vivido intensamente, todo eso se extinguiría con ella, porque nadie más había tenido la paciencia o el interés de preservarlo. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel de nuestro tiempo. Vivimos en una era que se enorgullece de su avance tecnológico, de su capacidad para almacenar información, para conectar personas a través de continentes, para preservar conocimientos de maneras que nuestros antepasados no podían soñar. Pero hemos perdido la capacidad más básica de todas, la de honrar a quienes nos trajeron hasta aquí. Hemos desarrollado sistemas de comunicación instantánea que nos permiten saber qué está desayunando un desconocido al otro lado del mundo, pero no sabemos cómo mantener una conversación significativa con el abuelo que vive en la habitación de al lado. Hemos creado algoritmos capaces de predecir nuestras preferencias de consumo con precisión milimétrica, pero hemos olvidado cómo interpretar las necesidades emocionales de quienes criaron a quienes nos criaron. Durante estos meses de investigación, he comprendido que el abandono de nuestros mayores no es solo un problema social o familiar, es un síntoma de algo mucho más profundo, la pérdida de nuestra conexión con el ciclo natural de la vida. Hemos construido una cultura que idolatra la juventud y la productividad económica, de tal manera que hemos convertido el envejecimiento en una especie de fracaso personal, en una traición al ideal de mantenerse siempre joven, siempre útil, siempre eficiente. Y cuando alguien ya no puede cumplir con esos parámetros, cuando la edad trae consigo las limitaciones inevitables, nuestra sociedad simplemente no sabe qué hacer con esas personas excepto apartarlas de la vista, delegarlas a instituciones especializadas, visitarlas con la frecuencia mínima que exige la decencia. Pero hay algo que quiero que consideres mientras escuchas estas palabras, algo que me ha perseguido desde el primer día de esta investigación. Cada uno de nosotros, si tenemos la fortuna de vivir lo suficiente, llegará algún día a la vejez. No es una posibilidad remota o abstracta, es una certeza matemática para quienes no mueran jóvenes. Y el trato que estamos dando hoy a nuestros mayores, la manera en que los vemos, los escuchamos, los valoramos o los ignoramos, es exactamente el espejo de lo que podemos esperar para nosotros cuando llegue nuestro momento. Cuando nuestros cuerpos ya no respondan como antes, cuando nuestras mentes se muevan más lentamente, cuando necesitemos ayuda para tareas que ahora realizamos sin pensar, cuando nuestros conocimientos se vuelvan obsoletos y nuestras referencias culturales parezcan arqueológicas, ¿qué encontraremos del otro lado? ¿Una sociedad que ha aprendido a honrar la experiencia acumulada? ¿O una que nos verá como un problema a gestionar hasta que la muerte resuelva la ecuación? Mercedes me enseñó que el abandono más devastador no es físico, sino existencial. No es no tener comida o medicinas, es no tener a nadie que considere que tu perspectiva sobre la vida vale la pena escuchar. Es descubrir que todo lo que fuiste, todo lo que aprendiste, todo lo que significaste para otros se ha reducido a un expediente médico y una rutina de cuidados básicos. Es darte cuenta de que tu muerte será un alivio práctico más que una pérdida irreparable, que liberará una cama, simplificará horarios, reducirá gastos, pero no dejará un vacío real en la vida de nadie. Y sin embargo, mientras termino esta investigación, mientras pienso en Mercedes y en los cientos de testimonios que he recogido, me doy cuenta de que no todo está perdido. He conocido también familias que han encontrado maneras de mantener a sus mayores no solo físicamente presentes, sino emocionalmente vitales. He visto residencias donde el personal entiende que su trabajo va más allá de administrar medicamentos y controlar signos vitales. He encontrado jóvenes que buscan activamente la compañía y los consejos de sus abuelos, que entienden que en esas mentes aparentemente lentas hay tesoros de experiencia que ninguna universidad puede enseñar. El silencio que grita no es inevitable. Es el resultado de elecciones que hacemos cada día, como individuos y como sociedad. Y como todas las elecciones humanas, puede ser cambiado. Pero eso requiere que reconozcamos primero la profundidad del problema, que entendamos que estamos ante una crisis que trasciende lo económico o lo logístico para tocar el corazón mismo de lo que significa ser humano en comunidad, requiere que cuestionemos esta cultura que ve en la vejez solo decline en lugar de culminación,
solo pérdida en lugar de destilación de sabiduría. Mercedes murió sabiendo que alguien había escuchado su historia. No es mucho, pero en un mundo donde tantos mueren en silencio, quizás sea suficiente para empezar a cambiar las cosas. Su voz, como la de tantos otros que he conocido en estos meses, sigue resonando en estas palabras. Y mientras resuene, mientras alguien escuche, el silencio no habrá ganado del todo.